Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente en este día de aniversario número 13 de Iglesia Familia Benecer Candelaria. Bienvenidos. Queremos saludar a nuestros hermanos allá en Buenaventura, en San Antonio Sucre, en Coveñas, Bogotá, Cartagena y todo el mundo que hoy pues nos sintoniza en este maravilloso día. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 20, pero primeramente quiero invitarles a orar. Amado Dios y Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, Señor, porque hoy nos permites vivir, respirar, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseña cada día, oh Dios de la Gloria. Permite cada día, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, esté dispuesto y disponible para escuchar tu palabra, atesorarla, oh Dios de la Gloria. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, Dios, en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tomes el control de cada persona, de cada palabra, Señor, que tú hoy nos vas a dar, bendito Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, el texto bíblico se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versículo 20. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros, vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El tema de esta palabra que se está manejando es el temor y amor de Dios. Temor y amor de Dios. Y el título, el temor que conviene. Conocí una historia de dos cristianos que tenían una conversación acerca del temor. Y ellos, en esa conversación, uno de ellos expresó y dijo: yo sé que si me voy al mundo, Dios me mata. Pero la otra persona, el otro cristiano, le dijo: yo no creo que el temor y el amor de Dios se base en matar a una persona. Pasó el tiempo, pasó muchos años, y aquellas personas se volvieron a encontrar. Aquella persona que había dicho que Dios lo iba a matar, se había vuelto atrás y había dejado de ser cristiano. Se había apartado nuevamente para el mundo. Y el cristiano se acercó y le tocó y le dijo: ¿ves? ¿Te das cuenta? Estás en el mundo y Dios no te ha matado. Esta historia me conmueve y me enseña mucho, porque a veces el ser humano actualmente vive lleno de miedo, lleno de temor. Y principalmente con irse al infierno, con ser juzgado, ¿sí? Aún miedo a la muerte, miedo aún cuando de pronto están enfermos, o aún cuando están sanos y llegan el estado de enfermedad. Ellos creen que al momento de antes de morir me hago una oración de fe, me arrepiento y ya listo, Dios me perdonó. Y realmente es un error, y esto ha hecho de que el ser humano realmente no tenga el verdadero temor a Dios, sino que tiene ese miedo a Dios, miedo a perderse, miedo a fracasar, miedo a pecar, pero su actitud termina siendo lo contrario a lo que Dios ha dicho. Esta palabra me llevaba a un propósito, y estas eran 3 acciones para poder acceder al amor y temor de Dios. 3 acciones para poder acceder al amor y el temor de Dios. Y el primero de esta acción es despojarnos del temor de hombre. Despojarnos del temor de hombre. Como les decía, el ser humano vive actualmente con temor. Y aún como veíamos al principio de la historia del varón,
creemos que por estar en el mundo Dios nos va a juzgar y nos va a mandar al infierno. Pero realmente quien se pierde a sí mismo, quien se condena a sí mismo, es el mismo hombre. ¿Por qué? Porque ya Dios dio una solución para el pecado. Dios dio una solución para que el hombre no sea llevado al infierno, sino que sea salvo y pueda pertenecer a ese reino, ¿verdad?, que Él nos da a nosotros. Si vamos al principio de la palabra, en Génesis capítulo 3, versículo 10, verificamos de que allí hubo siempre un miedo, y ese miedo tiene un origen. Dice Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él respondió, hablando de Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Si miramos la historia de Adán, nos damos cuenta de que él pecó al comer, del fruto que estaba prohibido, junto con su mujer. Y esto se dio a raíz de que ingresó la desobediencia, el pecado al hombre, y empezó el hombre a mostrar miedo. Entonces, el miedo es ahora naturalmente en el hombre. Muchos vamos a tener miedo. Pero, ¿qué nos quiere enseñar hoy esta palabra? Que aprendamos a deshacernos, a despojarnos de ese miedo que tenemos en nuestra vida y en nuestros corazones. Ese miedo que viene del origen del pecado, de la desobediencia del hombre. Si vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 6, vamos allá, dice la palabra, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjense que aquí la palabra me llevaba de que Moisés, cuando Dios lo llamó, él tuvo miedo, porque decía, ¿esto qué es? Una zarza encendida, una voz hablándonos. A veces el miedo nos hace frenar y no acercarnos a Dios. Recordemos de que el origen del miedo viene del pecado. Entonces la palabra me enseñaba de que Moisés tuvo miedo para acercarse a Dios. Pero, ¿sabes? Él no se detuvo allí. Él empezó a creer y a confiar en lo que cada palabra que le decía aquella voz. Y la voz le decía, si tú lees más adelante, la voz le decía, no temas, entra, quítate el calzado, que esta tierra santa es, si tú lees la historia. Y ese temor, ese miedo que tenía Moisés fue despojado y así poder ingresar hacia Dios. Nosotros, para que podamos ser embestidos del temor de Dios, primeramente debemos despojar esos miedos que hay en nuestra vida. ¿Y cómo podemos, hermana Deis, despojarnos de ese miedo? Recuerda, Moisés estuvo atento, él escuchó la voz de Dios y obedeció a lo que su palabra fue dicha. Entonces hoy te invito a que si tú quieres empezar a despojar de ti esos miedos, ese miedo a la muerte, ese miedo a irte al infierno, porque sinceramente te digo algo, si tú hoy estás aquí porque tienes miedo de ir al infierno, estás en el lugar equivocado. ¿Sabes por qué? Porque al pasar el tiempo te vas a desanimar y vas a volver atrás. Y el temor de Dios no se basa en esto. El temor de Dios trae muchos beneficios que vamos a ver más adelante. El temor de Dios te va a llevar a conocer la verdad, a conocer qué es lo que realmente Dios quiere para tu vida.
Pero es necesario que tú empieces a despojarte de ese miedo, principalmente aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Cada palabra que hoy escuchas, todos los días escucha, tú debes de estar atento porque ella te va a enseñar a despojarte del miedo y empezar a aumentar la fe, porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú no alimentas ese oído de la palabra de Dios, si tú no atesoras lo que Dios te quiere enseñar, entonces siempre vas a vivir con miedo. Vivir con miedo a la muerte, vivir que tengo que estar en la iglesia para que Dios no toque a mis hijos, tengo que estar en la iglesia porque si me muero, no, sino que tú vivas en el temor de Dios, viviendo la gloria y la bendición de Dios. Amén. Entonces, fíjense de que esta palabra me enseñaba, decía el Señor, muchos tienen miedo y por eso no se acercan. Si vemos allá en eso que estábamos leyendo, 20:20, veíamos de que el pueblo Israel quería hablar con Dios porque estaba cansado de que Moisés siempre, bueno, entonces Dios, bueno, permíteles hablar conmigo. Y cuando vieron centellas, cuando vieron esas nubes negras, muchos se atemorizaron, muchos tuvieron miedo. Y no, este Señor nos va a matar. A veces pensamos de que Dios nos va a matar. Y no sabemos que nos estamos perdiendo de grandes bendiciones cuando Dios dice, acércate a mí. A veces va a ponerse una tormenta cuando tú te quieres acercar a Dios. Pero te digo que si tú atraviesas la tormenta, lo que vas a encontrar es bendición y beneficio para tu vida. Fíjense de que este texto me enseñaba. Decía Moisés, él vino para probarlos. Porque esto es un paso de valientes, esto es un paso del despojarse. Es decir, yo tengo que apartar el miedo y empezar a tener valentía en mi corazón para acercarme a Dios. Porque si nosotros nos acercamos a Dios, no vamos a conocer cuál es ese verdadero temor que Dios quiere poner en nuestros corazones. Amén. Entonces, otra acción que me llevaba el Señor y me enseñaba, y es estar dispuesto a conocer el temor de Dios. Dispuesto a conocer el temor de Dios. Listo. Si ya hoy tú y yo que estamos, ya pasamos esa nube espesa, no importando las situaciones, no importando esa turbulencia que hubo cuando tú te bautizaste, cuando tú creíste en Dios, cuando tú diste ese paso de fe y has creído en la palabra de Dios y sigue desarrollando esa fe que Dios te dio. Ahora empieza a conocer ese temor de Dios. Y yo te quiero invitar allá en 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense de que el Señor me introducía y me decía, hija, cuando tú tomas la decisión de acercarte a mí, empiezas a conocer mi temor. Y ese temor empieza en amor. Cuando tú comienzas a dar esos pasos delante de Dios, empiezas a conocer a ese Dios poderoso, a ese Dios majestuoso, que no solamente es un juez, sino que también es un padre. Es también ese amor para la humanidad. ¿Tú crees que si Dios no nos amara, fuera entregado su Hijo? Si Dios no quisiera matar o juzgar a todos y mandar al infierno, ¿fuera entregado a su Hijo? Entonces, fíjense de que hoy nos dice la palabra que si tú no amas, no tienes temor de Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a amar si no conoces ese amor? Y fíjense que la palabra dice, ¿quién es ese amor? Dios. Empieza conociendo a Dios. Amén. Aún Juan capítulo 1, versículo 4 y 18 dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo.
Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Esta es traducción lenguaje actual. Fíjense de que la palabra es claridosa y nos dice, si tú quieres que ese miedo sea desarraigado de ti, empiezas a tener el verdadero temor. Porque muchos dicen, yo tengo temor de Dios, pero nuestra vida no muestra realmente temor a Dios. Y por eso terminamos pecando. Por eso terminamos haciendo lo que nos parece. Por eso terminamos desviados de la palabra de Dios. Fíjense de que este amor quita, dice la palabra textualmente, quita el miedo. Empecemos a conocer ese amor que es Dios. Empecemos, ¿sí?, estar dispuesto a conocer ese temor de Dios. Ese amor te va a llevar a respetar, a honrar. Si vemos el concepto de temor, según la lengua del cristianismo, dice que será una convergencia, un sobrecogimiento, una reverencia, una adoración, un honor, una devoción, una confianza, un respeto, un agradecimiento, un amor. Eso es temor. Entonces, cuando tú empiezas a conocer a Dios, tú te das cuenta de que tú no estás en la iglesia por miedo a que te vayas a perder. No estás en la iglesia porque me voy a morir. No, estás aquí escuchando esta palabra, estás aquí presente, sigues a Cristo, si conoces a Dios, porque ese amor te lleva, ¿sí?, a ser respetuoso, a ser agradecido, a hacer honor, adoración a Dios. Que tú lo haces porque tú conoces ese gran Dios maravilloso. Fíjense que Moisés cada vez que salía de la presencia de Dios, salía con el rostro resplandeciente. Dios quiere que tu vida sea iluminada, que tu vida sea beneficiada, pero es necesario que hoy empieces a estar dispuesto a conocer ese amor de Dios. Si vamos allá en 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 8, vamos a conocer unas pautas que te dicen las características específicas de Dios. O sea, porque si yo te estoy invitando hoy a conocer ese temor de Dios y que estamos conociendo que el temor de Dios es ese amor del Padre, entonces tenemos que conocer las características para así aplicarlas en nuestra vida. Dice 1 Corintios 13, 1, 8. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Me decía el Señor, sin amor no hay nada. A veces duramos tanto tiempo en la iglesia y nos hace falta este temor y amor de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces fíjense de que si vamos al versículo 4, dice, el que ama tiene paciencia en todo. Uy, tremendo. Paciencia en todo. Dice, y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero, no es egoísta. Si nosotros hoy estamos aprendiendo de este amor, mira que el Señor está hablando claro y conciso. Y te está diciendo, ojo, si tú estás viendo en tu vida esto es porque hace falta ese amor. Entonces, es hora de que tú empieces a tener ese amor. Y seguimos leyendo, dice 5. No es grosero ni egoísta. No se enoja.
por cualquier cosa. Yo decía, Dios mío santo, a veces nosotros con cualquier bobada ya cogemos rabia, explotamos y decimos a cualquiera lo que nos venga en la mente. El Señor me decía, el amor te lleva a mirar más allá, a no enojarnos con facilidad, sino a pensar, a reflexionar primero antes de accionar. Aleluya. Dice el 6. Seguimos, dice, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. A veces guardamos en nuestros corazones esas cosas. El Señor está diciendo, oye, si estás guardando lo malo y ahí guardando cada cosa, no es el amor de Dios. El amor de Dios te lleva a ser libre, a estar en paz contigo mismo, con los demás y con Dios. Dice, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Si yo estoy con un impío, yo no puedo aplaudirle o patrocinarle el pecado a los que están junto conmigo. Si tengo que corregirlo, lo corrijo y le enseño el amor y la palabra de Dios. Pero si yo aplaudo, si yo patrocino el chisme que me están contando, ojo, esto no es amor de Dios. No es temor de Dios. Amén. Dice el 7, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hablen idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Cuando tú conoces el amor de Dios, cuando tú conoces el temor de Dios, mira, ya no habrá necesidad de aún ni siquiera hablar en lengua, porque a veces muchos pensamos, ay, yo necesito hablar en lengua. Cuando tú tienes claro la palabra, cuando tú conoces ese amor, más nada te hace falta. Todo ya es completo. Aleluya. Y me decía el Señor, empieza a cultivar en ti eso, empieza a estar dispuesto a conocer ese amor. Aleluya, a soportarlo todo. Ay, santo Dios de la gloria. Aleluya. Y me llevaba el Señor. Listo, ya empezaste, ya conociste las características de ese amor. Bueno, empieza a practicar eso en tu vida. Que cuando estés con el vecino, cuando estés con la vecina, recuerda, Dios está ahí. Recuerda que su amor está en ti. Recuerda que su temor está en ti. Y cada vez que tú lleves esto en tu vida, sinceramente, mi hermano, eso no te hará pecar, sino que te hará honrar a Dios en donde quiera que vayas. Aun en tu casa, en tu trabajo, en donde tú quieras que vayas, ahí tú vas a tener el temor de Dios. Temor de Dios. Recuerda, no el temor a Dios, temor de Dios, porque ese temor cuando llega a nuestra vida es lo que hace que podamos practicar todas estas cosas. Y tercer acción es dejar que el temor de Dios more en nosotros. Porque, listo, ya conocemos las acciones, ya conocemos las características del amor y el temor de Dios. Pero es necesario que ese temor permanezca en nuestra vida, no ignorando lo que Dios nos dice. Si vamos allá en Jeremías capítulo 32, 38, 40, dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Yo decía, wow, Señor, fíjate que no solo te va a beneficiar a ti, sino a tus hijos, a tu descendencia, aleluya. Dice el 40, y haré con ellos pacto eterno, eterno, no que limitado, eterno, que no volveré atrás de hacerles bien
y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¡Wow! Cuando tú conoces ese amor de Dios, ese temor de Dios, créeme que jamás volverás atrás. Jamás. Y te digo algo, esa persona que se encontraban los dos, si él fuera conocido el temor y amor de Dios, no hubiera vuelto atrás. No hubiera vuelto atrás. Porque el pacto que Dios selló para contigo y tu descendencia es eterno y te hará permanecer hasta que Él venga por ti o por la iglesia. Amén. Entonces fíjense lo maravilloso y glorioso que el Señor me regalara. Decía el Señor Padre, si nosotros no tenemos ese temor de Dios, jamás y nunca vamos a ser sinceros delante de Dios. Seremos hipócritas y aún pensamos de que como que si Dios no estuviera en todo lugar y pecamos en cualquier lugar, porque no tenemos el temor y el amor de Dios. Amén. Por eso yo te dije en esta noche, es necesario que este temor esté en tu vida, porque nos conviene. Este temor es el que conviene. Amén. Si tú no te acercas, si tú no das ese paso, si tú hoy no te despojas de ese miedo, si tú hoy no estás dispuesto a conocer el amor de Dios, si tú hoy no dejas que ese temor more en ti, entonces créeme que hoy estarás aquí y mañana te veremos en otro lado. Porque no te pareció la prédica de la hermana Day, porque no te pareció la hermana Chencha, la hermana Feo. El que tiene el amor de Dios permanece para siempre, porque Él está allí, es por ese amor y temor de Dios. No está por nadie, no está por pastor, no está por conocer a fulanito, no está por familia, no está porque me pareció chévere la iglesia, está porque verdaderamente yo conozco y temo a Dios. Él ha depositado ese temor en mí para que nosotros demostremos ese amor hacia Dios. Amén. Entonces, hoy te invito, mujer, varón, visita que me escuchas, joven. Si hoy quieres que tu vida sea bendecida, hoy tu vida sea cambiada, hoy tu vida sea prosperada, empieza a guardar en tu vida ese temor y ese amor que Dios quiere depositar en ti. Pero ojo, recuerda, tienes que empezar despojando ese miedo. ¿Y cómo lo hacemos? Si nosotros no nos congregamos, si nosotros no escuchamos su palabra, si no atesoramos lo que Dios nos enseña, entonces no tendremos ese temor de Dios. Amén. Yo te invito en esta noche a orar al Señor y agradecer por esta palabra que el Señor nos ha regalado. Amado Dios y Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, bendito celestial, porque tú eres maravilloso, eres glorioso, Señor. Padre, permite que ese temor y ese amor siempre permanezca en nosotros, oh Dios. Que aún los que no tienen, Señor, que hoy dispongan su corazón, Señor, para que hoy sea depositado. Porque así como dice en Éxodo, Dios, tú, Señor, quieres que ese temor esté en nuestra vida para que el pecado ya sea desarraigado de nosotros, para que no pequemos más, para que nos acerquemos a ti, bendito Padre Celestial, para que hoy permanezcamos en ti para siempre, Dios, porque tú creaste el ser humano con eternidad y tú quieres sellar ese pacto eterno de tu amor y de temor en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús, toma el control, Señor, de cada persona que está escuchando esta palabra, Señor. Sella en su vida, sella, Señor, cada palabra, Señor, para que desde hoy en adelante empiecen, Señor, a despojarse del miedo y empezar a conocerte a ti, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Aleluya.